vamos a empezar este evento con la intervención de Ramón Torres Molina, historiador, convencional constituyente, diputado nacional, expresidente del Archivo Nacional de Memoria y muchas cosas más, pero sería muy largo enumerar, dada su vasta e intensa trayectoria. Bueno, si Ramón estás, la idea es que cada intervención sea de alrededor de 9 o 10 minutos. Ramón. Muchas gracias por la invitación para participar en esta reunión. Es un honor para mí intervenir con tales participantes, compañeros militantes muy reconocidos, y también el tema que nos convoca, recordar el 175 aniversario de la lucha que culmina en el Paraná con el triunfo de la Fuerza de la Confederación Argentina en Punta Quebracho. Este triunfo se enmarca en distintos aspectos de la historia. En primer lugar, forma parte de las guerras coloniales que desarrollaron las grandes potencias europeas en el siglo XIX y que terminaron consolidando el sistema colonial en Asia y África. Uno puede consultar los mapas de 1900, 1910, y vería que toda África, casi toda, salvo un país, Liberia, y gran cantidad de los países asiáticos habían sido sometidos al sistema colonial. Y ese intento se desarrolló también en Hispanoamérica. Pero la experiencia reciente, entre otras cosas, del triunfo de las guerras por la independencia hispanoamericana, llevaron a la derrota de estos intentos coloniales. El símbolo es la derrota que logró la Confederación Argentina al firmar los tratados que pusieron fin al bloqueo que impusieron Francia y Gran Bretaña sobre nuestro país, y el hecho también muy simbólico fue el fusilamiento del emperador Maximiliano en México por parte de las fuerzas de Benito Juárez, quien intentó imponer un imperio europeo en el territorio de América. El triunfo de Punta Quebracho se enmarca también en algo más amplio, que fue el bloqueo al Río de la Plata que impusieron Francia e Inglaterra. ¿Cuál era el objetivo de ese bloqueo? Entrar con la producción europea al interior de nuestro país, la Confederación Argentina, llegar a Paraguay y también a la parte sur de Brasil y extraer las materias primas que podrían brindar estas regiones. Intentaban imponer una nueva forma de dependencia que se estableció finalmente en la relación entre Gran Bretaña y nuestro país, que nos hacía exportadores de materias primas e importadores de manufacturas. Y esta guerra, este aspecto de la guerra, el bloqueo, culminó, de hecho, en los años 1847 y 1848, cuando fue levantado el bloqueo, de hecho, y después, en el año 1850, cuando se firmaron los tratados que ponían fin a esos bloqueos, que entre otras cosas establecían esos dos tratados firmados en forma independiente por Francia y por Gran Bretaña con la Confederación Argentina, establecían entonces la devolución de la isla Martín García, ocupada por las armas extranjeras, la rendición de honores al pabellón nacional y el reconocimiento de la jurisdicción de la Confederación Argentina para controlar la navegación del río Paraná
y en conjunto con Uruguay la navegación del río Uruguay. Y finalmente, de este bloqueo hay un aspecto muy particular que es la Guerra del Paraná, que se desarrolla en 1845 y 1846 y que comienza con esa heroica derrota del combate de la Vuelta de Obligado, donde la Confederación Argentina de Rosas y el general Mansilla, como jefe de las fuerzas, cruza las cadenas por el río para impedir o dificultar el avance de la flota extranjera que con buques de guerra y con buques mercantes pretendía llevar sus productos a territorios del interior. Esa derrota formó parte, esa derrota de las fuerzas europeas formó parte de un capítulo muy importante, fue la Guerra del Paraná. Obligado, Tonelero, San Lorenzo, Acevedo, otras acciones de hostigamiento, llevaron en definitiva al triunfo de la fuerza de la Confederación Argentina, que impidieron en lo sucesivo el ingreso de flotas extranjeras sobre nuestros ríos. Por primera vez en ese momento entraron los buques a vapor, y los buques a vapor pudieron sortear las graves dificultades que tenían la navegación a vela para remontar los ríos interiores de nuestro país. Esa forma de colonialismo que se impuso con posterioridad estuvo basada en hechos que se producen con posterioridad al pronunciamiento de Urquiza. Los dos convenios que firmó Urquiza para hacer frente a Uribe primero en la banda oriental y a Rosas después, esos dos convenios contenían una cláusula inapropiada, inaceptable, que era la de la libre navegación de los ríos. Ningún Estado autoriza la libre navegación de sus propios ríos. Urquiza contrajo ese compromiso y se colocó después en el artículo 28 de nuestra Constitución todavía vigente. La reforma constitucional del 49 modificó esta cláusula que avergüenza a quienes la suscribieron y la incorporaron en nuestra Constitución como consecuencia de los compromisos anteriores que habían contraído. Cuando desapareció el Estado argentino, el Estado nacional, y las provincias se gobernaron por sí mismos, nunca las provincias hablaron de navegación de los ríos, libre navegación de los ríos. Hablaron de navegación de los ríos para las provincias que bañaban sus costas o las provincias firmantes de los tratados, pero nunca para potencias extranjeras. Cuando se discutió en distintas etapas de nuestra historia la habilitación de nuevos ríos, de nuevos puertos, no confundían quienes discutían o hacían esas propuestas, no lo confundían con la libre navegación. Era algo distinto. A tal punto era así que Pedro Ferré, varias veces gobernador de Corrientes, que proponía la habilitación de nuevos puertos interiores, pero en el Congreso Constituyente de 1852-1853 votó en contra de la cláusula que establecía la libre navegación de los ríos. Pasaron 175 años
de este último combate victorioso de la guerra del Paraná. Los ferrocarriles fueron reemplazando en forma preventiva, en forma progresiva, lo que significó en algún momento la libre navegación de los ríos, y establecieron esa red que confluye en el puerto de Buenos Aires, que posibilitaba la exportación de nuestras materias primas y a su vez la difusión de los productos elaborados por Gran Bretaña. Y después de 175 años, vemos que un nuevo enclave extranjero que insulta la soberanía del país se ha establecido sobre nuestros ríos interiores. Al glorioso Paraná se lo llama hidrovía. No son nuestros los puertos, son extranjeros, o si son argentinos, son al servicio del extranjero. No se controla la navegación, no son nuestros los buques ni sus tripulaciones. Entonces, convocados por los patriotas de 1845 y de 1846, debemos tensar nuevamente las cadenas de obligados para poner fin a este sistema colonial que se nos ha impuesto, para que los puertos vuelvan a ser argentinos, para que surcan nuestros ríos buques con nuestra bandera, y no como ocurre ahora con el predominio de banderas extranjeras, para que las tripulaciones sean nuestras, para que los astilleros construyan esos buques. Convocados entonces por esos patriotas como Rosas, Mansilla, Alzogaray, Torne, Rodríguez, que combatieron en esa guerra del Paraná, recordando también al teniente Facundo Quiroga, jefe de las milicias de San Pedro, hijo del general, tenemos que volver a recuperar nuestra soberanía para que la bandera de la patria flamee de nuevo victoriosa sobre nuestros ríos y sobre nuestros mares. Gracias, Ramón. Muy minuciosa y clara tu explicación histórica.